estamos más o menos en una rutina, porque bueno, estamos explicando indicador, teoría, práctica, indicador, teoría, práctica. Bueno, esa es la manera en cómo se procede en este tema, es un poco largo. Después de este grupo de endeudamiento está el grupo de indicadores de rentabilidad, y con esos hemos abarcado los principales grupos. Luego vamos a hacer un análisis un poco más avanzado, y con eso estamos terminando este tema. En realidad, yo considero que este es el tema más importante dentro de la materia, de análisis e interpretación de estados financieros. Si logramos comprender muy buena parte hasta este tema número 4, pues yo estoy satisfecho. Lo demás va a ser un plus, ¿no? Lo que avancemos en el tema 5, que es flujo de efectivo, y el tema 6, proyección de estados financieros, ¿no? Pero creo que estamos yendo por el momento en buen ritmo. Estamos ahorita en el grupo de indicadores de endeudamiento. Hemos dicho que este grupo nos permite responder preguntas sobre el endeudamiento que tenemos actualmente en nuestra empresa. Explicábamos que con la ayuda de la deuda o de préstamos bancarios o emisión de bonos, en otras palabras, conseguir recursos del pasivo es mucho más fácil crecer, ¿verdad? O sea, puedes acelerar tus ventas, puedes acelerar tu crecimiento. Les mostraba con un ejemplito, ¿no? Solamente con utilidades tendríamos que, o sea, demoraríamos unos 5 años, decíamos, ¿no? Si quisiéramos comprar una maquinaria solo con utilidades, tendríamos que esperar un par de años. En cambio, con financiamiento o con deuda, podemos financiarnos este mismo año y ya estar duplicando, por así decirlo, nuestra capacidad de producción y por lo tanto generar mayores ventas y mayores utilidades, siempre y cuando podamos cumplir con estas obligaciones financieras, siempre y cuando podamos pagar al banco nuestra cuota, que nuestra cuota tiene dos partes, ¿no? La amortización y el interés. En otras palabras, en resumen, podemos crecer más rápido con endeudamiento, siempre y cuando el endeudamiento vaya dirigido a activos productivos, o sea, activos que generen más dinero, no activos que generen al contrario mayores costos, ¿no? Voy a encender esta molestia. Entonces, hemos explicado estos dos indicadores, ¿no? Estos dos indicadores me permiten responder la pregunta si estoy muy endeudado o poco endeudado. Y hemos calculado esto para Fancesa, para Sogoce y para Itacama. Ya no recuerdo los resultados, pero todos tenían algo de deuda, ¿no? Creo que Fancesa estaba en menos del 50%, Sogoce estaba un poquito por encima del 50% y Itacama creo que era el más endeudado, con 54, algo así por ciento. Ahorita vamos a volver a revisar. El índice de deuda-patrimonio te da la misma conclusión. Te dice si la deuda es lo más importante o el patrimonio es lo más importante. Con estos dos indicadores respondemos esa pregunta. ¿Estoy muy endeudado o poco endeudado? Ahora vamos a continuar con estos dos indicadores que son complementarios. Lo que vamos a responder con estos indicadores es cómo está compuesta mi deuda. ¿Mi deuda está concentrada en el corto plazo o mi deuda está concentrada en el largo plazo? Para eso tengo la porción de deuda de corto plazo y la porción de deuda a largo plazo. Vamos a calcular estos dos indicadores. Bueno, estábamos, ¿no?, en el caso de Toyosa. Toyosa sí está muy endeudado, ¿no? 65%, ya está llegando al límite recomendable, que ¿cuánto era? 70%, ¿no? ¿Y cuál es la excepción a este indicador? Las entidades financieras. Exacto, las entidades financieras. Porque esa es naturaleza, o así funciona una entidad financiera y es regulada, ¿no?, por otras autoridades como la ASFI. Entonces es manejable un 90% de endeudamiento, digamos. ¿Está muy bien? ¿Están prestando atención? Otra forma también de medir esto es con este indicador de deuda-patrimonio. Si el índice es mayor a 1, quiere decir que hay más patrimonio, hay más pasivo, ¿no? Y
si el índice es menor a 1, quiere decir que hay más patrimonio. En el caso de Loyosa salió un indicador de 1,87, entonces hay mucho más pasivo que patrimonio, ¿no? Ahora sí, esto es nuevo. Entonces, porción de deuda a corto plazo. Lo que yo quiero saber con este indicador es del total pasivo que yo tengo. O sea, imagínense que todo el pasivo es el 100%. Entonces, ¿qué porcentaje es pasivo corriente? Imagínate que del 100% de mi pasivo, el pasivo corriente es un 35%. Entonces, el 65% restante, ¿qué tendrá que ser? Exacto. Entre el pasivo corriente y entre el pasivo no corriente tienen que sumar un 100%. Y si nos fijamos la fórmula de este indicador, es dividir la parte corriente del pasivo entre el pasivo total. Y nos va a salir un porcentaje respecto al 100%. Eso es la porción de deuda a corto plazo. Y en el siguiente diapositiva hay otro indicador que se llama porción de deuda a largo plazo. Ese va a ser el complemento que necesitamos para llegar al 100%. Es decir, este indicador, porción de deuda a corto plazo, más el otro indicador, porción de deuda a largo plazo, tienen que sumar 100%. A ver, veamos. La regla. No existe una regla definida para estos indicadores, para la estructura del pasivo. Sin embargo, es deseable mantener la mayor parte de nuestro endeudamiento. O sea, es mejor estar concentrados en pasivo de largo plazo que estar concentrados en pasivo de corto plazo. Porque cuando estamos muy concentrados en el corto plazo, tal vez representa una carga fuerte para el año que viene, ¿no? Porque nosotros sabemos que el pasivo corriente son obligaciones que hay que pagar en el año. Y si estamos muy concentrados en el corto plazo, tal vez se presente un riesgo de liquidez. O sea, si te preguntan, ¿dónde hay mayor riesgo de liquidez? ¿En el pasivo corriente o en el pasivo no corriente? En el pasivo corriente, porque eso tienes que pagar en los siguientes 12 meses, ¿no? En resumen, es mejor estar concentrado en el largo plazo. Ejemplo. Fíjense, Loyosa tiene 157 millones de pasivo, o sea, de toda su deuda. Y de estos 157 millones, 122 solamente están en la parte corriente, pasivo corriente. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Está más concentrado en el corto plazo o en el largo plazo? Corto, ¿no? Porque o sea, 122 es más del 50% de 157, ¿no? Mucho más, yo diría. La mitad de 157 son 77 inclusive, ¿no? Más de 75. Y esto es mucho mayor que 75. Fíjense este indicador que nos ha salido. 77,7%. ¿Qué quiere decir esto? Que por 100 bolivianos de pasivo, 77 bolivianos está en la parte corriente y 23 bolivianos en la parte no corriente. O sea, súper concentrado en corto plazo. Interpretación. Loyosa en el año 2016 tiene el 77,7% de todo su endeudamiento a corto plazo. Es decir, que debe pagar el 77,7% de su deuda en un plazo máximo de un año. O sea, más de 3/4 partes de todo su pasivo lo tiene que pagar en el primer año y el resto en los siguientes años, ¿no? ¿Se comprende este indicador? Es muy facilito de entender, ¿no? El porcentaje de pasivo corriente respecto a todo el pasivo. Denme un minuto. Recibir algo. Exactamente lo mismo, pero ya referido a largo plazo. Este indicador mide
qué proporción de deuda a largo plazo existe respecto al total del endeudamiento o al total del pasivo. Es decir, si el endeudamiento total está compuesto principalmente por pasivo a corto o de largo plazo. En otras palabras, este indicador es la partecita que falta para que con el otro indicador sumen el 100% del pasivo. Fórmula exactamente la misma, solo que en vez de pasivo corriente, pasivo no corriente sobre pasivo total. No existe una regla definida, sin embargo, es preferible o deseable mantener la mayor parte de tu pasivo, tu endeudamiento, en el largo plazo. Así no tienes una presión sobre la liquidez en el corto plazo. Toyosa tenía un pasivo de, ¿cuánto? 157 millones, ¿no? ¿Y cuánto es su pasivo no corriente? Lo que faltaba, ¿no? Unos 35 millones. Nos damos cuenta que este porcentaje va a ser menor al 50%. El otro era 77,7%. ¿Cuánto tendrá que ser este? 22,3%. Bueno, si hacemos esa división, nos va a salir ese indicador, ¿no? 22,3%. La interpretación es que de cada 100 bolivianos de pasivo, 77 están en el corto plazo y 22 están en el largo plazo, ¿no? O Toyosa en 2016 tiene el 22,3% de su endeudamiento total a largo plazo. Es decir, que debe pagar el 22,3% de su deuda en un plazo mayor a un año. Es así de simple son estos dos indicadores. Inclusive vamos a graficar estos dos indicadores, los dos en uno, de forma que vamos a apilar este 77% con este 23%, y en total ¿cuánto tendría que dar? 100. Entonces los dos indicadores tienen que sumar el 100%. Vamos a hacer los dos indicadores en un mismo gráfico, en un gráfico de barritas que se van a apilar. Nos vamos a el Excel para Francesa, Sogosa y Tacamba. ¿Cómo estará la estructura de su pasivo? Los tres tienen pasivo, los tres están endeudados en alguna magnitud. Veremos cómo están concentrados en corto o largo plazo. ¿Pueden ver? Requieren que apague la luz por eso. Ya, estamos entonces en Francesa. Vamos a calcular estos dos indicadores: porción de deuda a corto plazo y de largo plazo, pasivo corriente sobre pasivo total, pasivo no corriente sobre pasivo total. Vamos a dividir. Vamos a calcular. Para el 2022 veremos cuánto pasivo total existe y cuánto pasivo corriente y no corriente. Vamos arriba. Tendríamos que ir al balance, ¿no? Ahí está la información que necesito. Pues aquí está. Y ya. A simple vista nos damos cuenta que del 180 millones de deuda, 44 está en la parte corriente y 136 está en la parte no corriente. Ya nos damos cuenta que está concentrado ¿dónde? ¿En dónde? Largo plazo. Largo plazo. ¿Esto siempre ha sido así? No. Sí, ¿verdad? Excepto el 2017, el año más antiguo, ¿verdad? Porque aquí prácticamente no tenía deuda a largo plazo, todo estaba en el corto, ¿no? A ver, vamos a ver eso. Ya, entonces, estamos con porción de deuda a corto plazo. Entonces, pasivo corriente entre pasivo total. ¿Cuánto será 44 de 180?
30%. Casi 30%, 24. Si la parte de corto plazo es 24, ¿cuánto será la de largo plazo? 76, ¿no? Ahora voy a calcular con la fórmula pasivo no corriente 136 entre 180 y me tendría que dar el restante, ¿no? 76, ahí está. Puedo calcularlo así o también 1 menos el 24%, también es otra forma, ¿no? Pero bueno, aquí lo estamos calculando según lo que nos dice la fórmula. Vamos a calcular esto para los otros periodos. Y bueno, casi siempre manteniendo esta estructura, ¿no? De 26, 24, 20, 24, 24. O sea, la parte de corto plazo normalmente está en 20% o un poco por encima del 20%. La excepción es el 2017, donde prácticamente todo su pasivo era a corto plazo, no tenía pasivo de largo plazo, solo tenía un 99%. Pero esto era porque todavía no se había endeudado con bonos. Si vamos a ver las cuentas contables, todavía no han emitido esa deuda, ¿no? Todo era a corto plazo. Vamos a interpretar. A ver, vamos a decir que Francesa en el 2022 tiene el 24% de su endeudamiento total en el corto plazo, es decir, que debe pagar el 24% de su deuda en un plazo máximo de un año. O sea, no está muy presionado, ¿no?, a pagar todo en el corto plazo, o sea, apenas un 24% tendría que cancelar. En cambio, Francesa en 2022 tiene el 76% de su endeudamiento total en el largo plazo. En el largo plazo, es decir, que debe pagar el 76% de su deuda en un plazo mayor a un año. En un plazo mayor a un año. Vamos a hacer un grafiquito sobre esto. Aunque me falta el gráfico, no he hecho gráfico de ninguno. Ya. No hemos hecho ningún gráfico. Ya graficaremos. ¿Qué me habré olvidado? Creo que no teníamos ya mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver. Primero, el índice de endeudamiento. Francesa no está tan endeudado, ¿no? Máximo ha llegado a un 41% de deuda respecto al total del activo, ¿no? A ver, vamos a graficar eso con líneas. Ahí está. Se llama este índice de endeudamiento Francesa. ¿Cuál es el límite recomendable para este indicador? 70%, ¿no? Vamos a poner una línea en el 70%. Vamos a poner dos líneas mejor. Una
otra línea en el 50%. O sea, la primera línea va a ser de color azulito, en el 50%. Aquí nos va a decir si es que ya ha sobrepasado la mitad, ¿no? O sea, no es malo que sobrepase la mitad de esto, ¿no? Pero sí es malo que sobrepase el 70, ¿no? Ahí es como una alerta. Estas líneas a veces ayudan. Y esta que esté aquí en el 70. Ahí. Y de color rojo, ¿no? Le ponemos las etiquetas. Bueno, no está tan endeudado, nunca ha sobrepasado el 50% y mucho menos el 70%. El otro indicador es el índice deuda-patrimonio, que nos dice exactamente lo mismo. Aquí si sobrepasa el 1, ¿qué significa? Que hay más pasivo que patrimonio, pero nunca ha sobrepasado el 1. Entonces siempre el pasivo ha estado por debajo del 50% de los valores. ¿Qué se llama este indicador? Índice deuda patrimonio. Ahora, estos dos indicadores que acabamos de calcular los vamos a graficar en uno, como hemos dicho. Voy a seleccionar, bueno, estos dos, los nombres y todos los valores. Vamos a hacer un gráfico, como el análisis vertical, igual como lo hemos hecho, un gráfico de barras apiladas. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, en todos los casos suma, ¿qué cosa? El 100%, ¿no? Se está sumando el 100%. Ahí está. ¿Qué se llama estos indicadores? Porción de deuda a corto y largo plazo. ¿Para qué empresa? ANSESA. Esto podría decir que acaba directamente en el 1, 5%. Y le damos sus etiquetas. Sí, le podemos borrar esto. Ahí clarito nos damos cuenta, ¿no?, que ha habido ese cambio de estructura del 17 al 18 y se ha mantenido ahí, ¿no? Siempre está concentrado en el largo plazo, lo cual no está mal, está bien. Muy bien. Ya, la conclusión general, con estos dos gráficos, primero vemos si FANSES está muy endeudado o poco endeudado. No está tan endeudado, nunca ha sobrepasado el 50% de endeudamiento. Y con otros dos indicadores vemos cómo está concentrado. En esa deuda que tiene, que es debajo del 50%, está más concentrado en el largo plazo. Está bien, tiene una deuda saludable, podríamos decir, la empresa FANSES. Nos vamos a SOBOS. A ver, SOBOS.
Calcularemos estos dos indicadores. A ver, SOOSE, ¿cuánto pasivo tiene? SOOSE ya ha superado el 50%, ¿no? 50, 51, 51, o sea, está ahí casi equilibrado, con un poquito más de deuda que patrimonio, ¿no? Pero ahora, ¿cómo está compuesto este 51%? Es lo que queremos saber. Y nos vamos al pasivo. Aquí está. De 256 millones que tiene, 107 es pasivo corriente y 149 no corriente. ¿Dónde está concentrado? No corriente, ¿no? ¿Ya? Entonces, primero pasivo corriente entre pasivo total, 42%. Ya. Y por lo tanto, ¿cuánto es en pasivo o en el largo plazo? 58, ¿no? Sí. 58. Pero no está, bueno, FANSES está mucho más concentrado en el largo plazo que SOBOSE, ¿verdad? SOBOSE tiene más, o sea, tiene 42% en corto plazo. FANSESA tenía 24%. A ver cómo ha evolucionado esto en los últimos periodos. Cada vez se ha ido concentrando más en el corto plazo y se ha ido desconcentrando en el largo plazo, ¿no? Ya. A ver, veamos nuestros gráficos nuevamente. ¿Será que puedo? Ya, que lo pego aquí directamente. Seleccionar datos y en vez de que haga estos datos, vamos a hacer que ahí, sí está. Estas dos líneas igual vamos a ir. Aquí nos damos cuenta, ¿no?, que justo haya sobrepasado este 50%, ¿no? Pero sigue estando en un nivel aceptable, aún no se está acercando a este nivel del 70%. Este es el índice de endeudamiento para SOS. Índice de deuda patrimonio francés. Datos. Vemos. Está bien, ¿no?
Y largo plazo, solos. Si se dan cuenta, cada vez un poquito más la barra azul se ha ido volviendo más grande, ¿no? Hasta este periodo 6, donde la porción de deuda a corto plazo es 42% y largo plazo 58%. Ok, entonces veremos en el sector cementero. Ya, Fancesa tenía 24%, ¿no ven? 24%. Por lo tanto, 76. Sobose, ¿cuánto era? 40 y algo. 42. Y por lo tanto, 58. ¿Cómo está Itacama? Itacama es el que está con mayor nivel de endeudamiento, fíjense, 58%, o 1,4, mayor a 1, más deuda que patrimonio. Veamos cómo está compuesto esta deuda. A ver, pasivo corriente, aquí está su pasivo. Nada pasa. Casi todo en el largo plazo, ¿no? 16 millones entre 122, 13%. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el de largo plazo? 87. En Citacam es el que está más endeudado y al mismo tiempo ha concentrado la mayor parte de esa deuda en el largo plazo. Totalmente lo contrario, no es totalmente lo contrario, sino Fancesa es el que está menos endeudado, pero igual está mucho más concentrado en el largo plazo. Sobos es un término medio, su endeudamiento está casi al 50% y su estructura es casi igual equilibrada, 42-58, ¿no? Igual vamos a hacer un gráfico de estos. Inicio, insertar, gráfico, ahí está. En vez de los años, ahora van a ser las empresas. A ver si ha juntado. Porcentaje. Veamos esto. Porción de deuda a corto y largo plazo, sector cementero. Itacama, ¿no? 87%. Ok, ¿qué consulta tienen sobre estos dos indicadores? No son muy complicados. Nos falta un último indicador y con eso hemos terminado este grupo. Entonces, el indicador que nos falta es este de aquí. Vuelvo a esta diapositiva. Con estos dos indicadores de acá, con estos dos de aquí decimos cuán endeudado está el negocio. Con estos dos indicamos cómo está compuesta esta deuda. ¿Y qué hacemos con esto?
Con este indicador medimos si puedo pagar, si puedo cubrir los gastos financieros de mi pasivo. Ahora hay que entender una cosa. El pasivo, hay pasivos que generan costo financiero y hay otros que no. ¿A qué me voy con esto? A ver, un pasivo puede ser un préstamo bancario. ¿Un préstamo bancario genera costos financieros? ¿O genera gastos financieros? ¿O intereses financieros? Sí, ¿no ve? Y eso se registra en el estado de resultados, ¿no ve? A ver, otro pasivo. Bonos. Cuando yo vendo bonos o emito bonos para conseguir plata, como lo ha hecho Halasoft o Tigo, que ha vendido papelitos, ¿no? Ha vendido bonos y con eso ha conseguido dinero. ¿Les tiene que pagar un interés a los que han comprado esos bonos? Sí, les tiene que pagar, pues, creo que era 5%, algo así es la tasa de interés, les tiene que pagar eso. Y eso igual son intereses que va a pagar. ¿Qué me dicen de... Hay otros pasivos como impuestos por pagar? ¿Genera eso algún interés? ¿Sueldos por pagar genera intereses? No. ¿Proveedores por pagar? Depende. Ese es depende. Hay proveedores que no te cobran interés. O sea, el precio al contado es el mismo que el precio al crédito. No te están agregando nada más que el precio original. Pero hay otros proveedores que sí te dan a crédito, pero te cargan una tasa de interés. Por ejemplo, imagínate que yo soy Panchita, ¿ya? Yo soy Panchita y pues necesito, ¿no?, para mis locales frigoríficos, ¿no? ¿De dónde puedo conseguir estos frigoríficos? ¿Qué? ¿De Gedesa? Gedesa no es de material odontológico. También tiene. Pero lo que quiero ir, digamos, a Dismac, vamos a ir. ¿Todos conocen Dismac? Sí, ¿no ven? Ya. Entonces puedo irme a Dismac y como soy empresa grande, de seguro me van a dar ventas a crédito. Un frigorífico, pues al contado costaría, no sé, 4.000 bolivianos. Y a crédito, ¿será que sigue costando 4.000 bolivianos? No, ya no cuesta 4.000. Ya cuesta, digamos, 5.000 o más, ¿no? Porque lo voy a pagar en un año, ¿no? No lo voy a pagar todo en este mismo momento. ¿Sabes? Es incluso cuando haces tus compras a crédito, tú vas a registrar en tu balance, digamos, cuentas por pagar Dismac, ¿no? O se va a hacer un pasivo porque le debo a Dismac ese importe, ¿no? A lo que me voy es que uno pensaría que ese pasivo o ese financiamiento que me han dado los frigoríficos no tiene costo, pero sí tiene, porque al contado valía 4.000 y a crédito vale 5.500. Entonces esa diferencia de 1.500 adicionales es el costo adicional que estoy pagando porque me están dando a crédito o porque me está financiando en los frigoríficos. Pero lo que me voy es lo siguiente: del pasivo total que tiene una empresa, no todos generan costos. Algunos sí y otros no. Lo que voy a ver con este indicador es si podemos o tenemos la capacidad de cubrir, por eso se llama de cobertura, índice de cobertura de intereses, si podemos cubrir los intereses que debemos con las utilidades que generamos en la empresa. Es lo que quiero saber. Bueno, ¿cuál es? ¿Será que genero suficientes utilidades para pagar gastos financieros? Es la pregunta. Entonces, ¿cómo se calcula este indicador? Este indicador mide... Ah, no, este es otro. Este indicador nos permite medir si la empresa
genera suficientes utilidades para cubrir los gastos financieros de la deuda financiera, entre los cuales los principales van a ser préstamos bancarios, emisión de bonos y otros. Es decir, este costo financiero lo puedo cubrir con mis utilidades. Esa es la fórmula. Entonces, la fórmula es dividir dos cuentas del estado de resultados. Lo que hay que dividir es lo que tal vez les han mencionado en alguna otra materia. ¿Han escuchado hablar del EBIT? El EBIT. Eso es terminología internacional. En todos lados, si hablas del EBIT, estás hablando de las utilidades antes de los intereses y antes de los impuestos. Ese es el EBIT. O en inglés, Earnings Before Interest and Taxes. Eso hay que dividirlo entre el gasto financiero. O sea, las utilidades antes de intereses e impuestos sobre gastos financieros. ¿Cuál es la regla? Si este indicador es mayor a 1, sí puedes cubrir los intereses. Este indicador debe ser superior a 1. Si esto sucede, si es mayor a 1, quiere decir que las utilidades generadas puede cubrir o es suficiente para pagar los gastos financieros. Este indicador igual también puede ser negativo, por si acaso. Puede ser negativo si es que tienes utilidades negativas. Si ya tienes pérdida, puede ser negativo. En este caso, si tenemos utilidad negativa, ¿no tendríamos que ya convertir en un caso de costo de ventas? No, aquí no. Aquí se respeta siempre. Sí, porque las utilidades pueden ser positivas o negativas. ¿No ven? Positiva es utilidad, beneficio positivo. Y una utilidad negativa es que ha habido más gastos que ingresos, entonces negativa. O sea, aquí sí puede ser negativo. Lo que queremos es que esto sea mayor a 1. Si es mayor a 1, podemos cubrir los gastos financieros. Incluso aquí pondré una subregla. Si esto está entre 0 y 1, puedes cubrir parcialmente los gastos financieros. Y si es inferior a 0 o negativo, no puedes cubrir nada, porque ya estás con pérdida antes de pagar esto. Ahorita vamos a ver con el ejemplo. Justo aparecen los tres valores: superior a 1, entre 0 y 1 y menor a 0 o con negativo. A ver, fíjense este ejemplo. Toyota en el 2016 ha generado estas utilidades de 12 millones. Esos 12 millones de utilidades, ¿ustedes creen que alcanza para pagar 8 millones de gastos financieros? Sí, ¿no? Alcanza. Es por eso el indicador sale por encima de 1, 1.46. Es como si dijéramos que hay 1.46 bolivianos de utilidades para cubrir cada boliviano de gasto financiero. O sea, Toyota en 2016 tiene la capacidad de cubrir o coberturar en 1.46 veces los gastos financieros con las utilidades generadas en la gestión. Ahora vamos a ver aquí pues todo tipo de resultados en las cementerias. Bueno, lo que yo recuerdo hasta el 2021, ¿no? Porque el 2022 todavía no he sacado esos indicadores. Y hasta el 21 no eran muy buenos sus resultados. O sea que no tenían mucha plata para pagar los gastos financieros. ¿Habrá mejorado? No sé. Esperemos. Ya, pero para empezar, ¿dónde encuentro el EBIT, la utilidad antes de intereses e impuestos? En
¿Dónde encuentro eso? A ver, veremos. Aquí estamos con Francesa. Vamos al estado de resultados. ¿Dónde está el EBIT? ¿Qué? Sí, pero yo quiero utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Qué? No es una cuenta. Es un subtotal en realidad. Operativa. En Operativa. este caso igual sería igual que antes de impuesto porque ahí dice gastos de financiamiento. Eso. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular aquí. En realidad tendría que estar aquí. Ahí se entiende. O sea, a la utilidad operativa le sumamos ingresos y le restamos egresos. Y ahí recién encontraríamos el EBIT. ¿Por qué? Porque aquí habría una utilidad que recién le voy a descontar los gastos financieros o los intereses. Estos gastos de financiamiento son esos intereses que estamos pagando por los préstamos bancarios, por los bonos, etc. O sea, aquí va a haber un subtotal y ese va a ser el EBIT porque es antes de descontarle gastos financieros y los impuestos. O sea, aquí sí tendría que estar. ¿Cómo hacemos? Aquí sí paso abajo lo voy a calcular. Aquí abajito. EBIT. Earnings. Directamente que gastos de impuesto menos los PIB sería. ¿Cómo? Ya, ahí está, para que sigan practicando su inglés. EBIT. Earnings before interest and taxes. Y sí, tienen que saber inglés, chicos. No para la materia, ¿no? Es que les va a abrir puertas. Es que pueden trabajar afuera, pueden trabajar afuera. La cosa es complicarse. Tienen que aprender. Yo sigo perfeccionando, ¿no? Pero todavía no es muy bueno. Me puedo comunicar claro, pero ¿qué cosa? ¿Qué claro? ¿Quechua? Quechua. Ah, entiendo. Igual sí, no sé, ¿para qué quiero escribir? ¿Para qué quiero leer? Es escuchar y escuchar. Hablar no mucho. En eso, por otros motivos de quechua, ¿no? Pero no, inglés es el tema. Ya. Voy a hacer lo siguiente. A esta utilidad operativa le voy a sumar estos ingresos y le voy a restar estos otros egresos. Tendría 43,342. Y si nos damos cuenta, si estos 43,342 le descuento los gastos de financiamiento de 281, ¿qué me saldría? Este de aquí abajo, ¿no? 43,061. Ahí tengo el EBIT de las otras gestiones. ¿Cómo? Ya. Como les he comentado, aquí estaría el EBIT, ¿no ven? Utilidad operativa más otros ingresos menos otros egresos. Aquí estaría una utilidad antes de descontar gastos financieros y antes de descontar los impuestos. Pero en vez de estarle poniendo aquí, le estoy poniendo aquí abajito como cálculo auxiliar, ¿no? Lo que estoy haciendo ahí es la utilidad operativa más los ingresos menos los egresos. Y me sale 43,342. Si a esto yo le hubiera descontado luego estos 281, me hubiera quedado estos 43,061, ¿no? Este es el valorcito, pero que me interesa. Y vamos a entrar ahí.
Cada vez esta utilidad se ha vuelto más pequeñita, ¿no? Igual que todas las utilidades, ¿no? Cada vez hay menos utilidades. Ya, entonces ahora sí vamos a calcular este indicador. Aquí está, fíjense. Índice de cobertura EBIT entre gastos financieros. Vamos a dividir y vamos a decir lo siguiente. ¿Será que estos 8 millones de utilidades son suficientes dividido para cubrir 3 millones de intereses? ¿Alcanza o no alcanza? Alcanza, ¿ven? ¿Cuánto me sale? 2. ¿Está bien, no? 2. O sea, puedo cubrir hasta 2 gastos financieros y medio con las utilidades que tengo. O sea, hasta 2 veces podría pagar gastos financieros. Más de 2 veces. ¿Y cuánto será esto los años anteriores? Ya es demasiado. Fíjense los valores. Son muy grandes. Y aquí sí hay algo que no me cuadra. Y la verdad quiero saber. Fíjense. Solamente fíjense este año 2017. 43 millones hay para cubrir $281,000 de gasto financiero. ¿Alcanza? Por demás, ¿no? Que mi pregunta es, ¿por qué hay tan bajos gastos financieros? ¿Me entienden? Son bajísimos. O sea, 281, 163, 123,000, 106,000, 139. Y tiene un endeudamiento fuerte. O sea, bueno, es tal cual la contabilidad. No hay donde perderse, pero ¿por qué computan tan poco gasto financiero? Aquí ya es un poco más coherente, o sea, aquí están pagando 3 billones de intereses en gastos financieros, pero estos valores son muy pequeños. Hasta me hace dudar si están bien los datos, hasta quisiera revisar nuevamente los estados financieros, pero ya hemos revisado y está bien este. Bueno, en otras palabras, aquí decimos que podemos cubrir más de 2 veces los gastos financieros. Aquí podemos cubrir hasta 15 gastos financieros, hasta 164 gastos financieros con las utilidades que se están generando. El punto es que en todas las gestiones tengo un valor superior a 1, lo cual nos permite interpretar que podemos cubrir todas las gestiones y gastos financieros, ¿no? Entonces aquí vamos a interpretar y vamos a decir lo siguiente. FANSESA en 2022 tiene la capacidad de cubrir o coberturar 2,5 veces los gastos financieros con las utilidades generadas en la gestión. Mejor con el EBIT. Con el EBIT, con las utilidades antes de intereses e impuestos. Podemos hacer un gráfico también a esto, pero iremos directamente a SOBOS. Veamos SOBOS. SOBOS también tenemos que calcular ese EBIT. A ver. EBIT. A ver. Utilidad operativa más otros ingresos. 50 millones de utilidad, luego, ¿listo? Ya pasa aquí. Este está mal, ¿no? Aquí está 39,845, 39,845, 7,
ser 15 millones. Este valor aquí, algo le ha pasado. Vamos a ver. ¿Qué están estos valores? Ahorita voy a hacer un artificio. Ya, ese valor tenía. 50 millones, 22 millones, 16 millones, 5 millones. ¿Aquí qué ha pasado? Aquí hay pérdida, ¿no? Aquí es un EBIT negativo, porque fíjense, hay 8 millones ya de pérdida. En utilidad operativa nada más hay 8 millones negativos. Se compensa un poco porque hay ingresos financieros por 4 millones, pero al final quedan estos 2 millones, ¿no? ¿Ya? Y aquí ya hay otra vez hay positivo. Hay una gestión con EBIT negativo. Ya, vamos a calcular. Venimos aquí abajo y igual, y nos hacemos esa pregunta. EBIT de 6,6 millones es suficiente para cubrir 9 millones de gastos financieros. No, no alcanza. A ver, no alcanza. Y fíjense, aquí es más coherente lo de Soboce. Fíjense sus gastos financieros. Son coherentes con su nivel de endeudamiento. 6 millones, 7 millones, 8 millones, 9 millones, 9 millones. En cambio, en Pancesa eran muy bajos. $126,000. Y hay algo raro, no sé. No sé por qué no están pagando tantos gastos, tan poquitos gastos financieros. Pero bueno. A ver, fíjense, aquí va a ser 0,7. Y luego las otras gestiones nos sale. Pues aquí tengo todo tipo de variedad. Fíjense, hasta el 2019 se puede cubrir los gastos financieros. 7 veces, 3 veces y 2 veces, si redondeamos, ¿no? ¿Qué ha pasado en 2020? ¿Puede cubrir todo el gasto financiero? No, solo puede cubrir la mitad. Y fíjense, vamos a ver los valores. O sea, aquí hay 5 millones de EBIT. ¿Y cuánto tenemos que pagar? Prácticamente casi 10 millones, ¿verdad? O sea, solo puedo cubrir casi una mitad, ¿no? Ese es el motivo de por qué después de esta utilidad positiva, descontando estos 9 millones, ¿con cuánto nos hemos quedado? Con negativo 4 millones. Nos hemos quedado con pérdida después de haber pagado todos los gastos financieros. Y aquí pasa lo mismo en el 2022. Tengo 6 millones y hay que pagar 9 millones. Entonces ya me quedo directamente con pérdida. El 2021, inclusive antes de descontar los gastos financieros, yo ya tengo pérdida de 2 millones. Con pagando estos 9 millones más de gastos financieros, pues me he quedado con 11 millones de pérdida. En resumen, lo que queremos es que este indicador sea superior a 1. Vamos a interpretar. No hemos interpretado hasta acá. Soboce en 2022 tiene el 42% de su endeudamiento en corto plazo. Soboce en 2022 tiene el 58%. Soboce en 2022 no tiene la capacidad de cubrir o coberturar los gastos financieros con el EBIT.
apenas podría cubrir 0,7 bolivianos de gastos financieros. Y aquí negativo inclusive, ¿no? Vuelvo a repetir, el 17, 18 y 19 sí puede cubrir los gastos financieros. Es por eso que estas gestiones se quedan con utilidad positiva. Fíjense aquí, 39, 15, 7 millones. El 2020 solo puede cubrir la mitad. El 2021 ni siquiera puede cubrir, ya está con pérdida antes de descontar los gastos financieros. Y el 2022 solamente puede cubrir 0,7, ¿no? O el 70%. Vamos a revisar cómo está en general las francesas o Sobos y Itacamba. Francesa sí puede cubrir 2,5 veces el 2022. Sobose no. Sobose está con pérdida, ¿no? 0,7 e Itacamba. A ver. Calcularemos Itacamba. Ay, no tengo los datos de Itacamba. Ya ni modo. ¿Dónde está Itacamba? Necesito esto. Necesito todo el estado de resultados. A ver. En un momento. Tengo esto. Ya, este Itacamba. A ver. Aquí está calculado. A ver, aquí ya tengo calculado el EBIT para Itacamba. Fíjense, 5 millones de EBIT son suficientes para pagar 6 millones de gastos financieros. Casi, ¿no? Pero pagando la totalidad es que se ha quedado con utilidad negativa, ¿no? Vamos a calcular Itacamba, el EBIT entre los gastos financieros, 0,82. O sea, puede pagar mejor que Sobose, ¿no? Sobose e Itacamba están con pérdida el 2022 porque están pagando todos los intereses y se están quedando sin plata, o sea, con pérdida. Lo único que está pudiendo pagar sus gastos financieros es Francesa. Pero vamos a ver que Francesa, o sea, ya hemos acabado con este grupo de endeudamiento. Al parecer Francesa tiene más utilidades que Sobose y Itacamba, pero vamos a darnos cuenta que Francesa tiene una ventaja respecto a Sobose e Itacamba. En otras palabras, si Francesa funcionara igual que Sobose y Itacamba, tendría muchas más pérdidas que la competencia. O sea, Francesa tiene una ventaja porque no paga su materia prima, es dueño de los agregados,
agregados, todo eso, ¿no? Tiene un costo de ventas menor. Pero si Francesa pagara por esos agregados, por esa tierra, tendría un costo de ventas mayor, por lo tanto, mucha peor utilidad respecto a Francesa Soros. Eso vamos a ver en el último grupo de los indicadores de rentabilidad. A ver, entonces aquí lo que queremos es que esté esto por encima del 1. El único que supera el 1, que puede cubrir sus gastos financieros, es Francesa. Este se llama índice de cobertura de intereses. Ok. Voy a subir esto mañana. Voy a subir esto mañana a la plataforma Mundo. Estoy guardando. Con esto ya habíamos terminado los indicadores de endeudamiento. Igual la primera parte del día miércoles les voy a mostrar PIB, cómo está PIB, ¿no? Hemos estado revisando igual PIB, ¿no? Vamos a ver cómo PIB ha calculado estos indicadores. Ahora tendríamos que entender. Ya. Entonces eso es todo por hoy. Vamos a llamar.